nosotros venimos ya de hace un tiempo gestionando todo lo que tiene que ver con generar diálogo, y como decimos siempre, hacer visible lo invisible, ¿no? A partir de generar un diálogo entre comunidades, gobiernos y empresas, ¿no? Donde empiece a salirse de ese esquema de que uno es el que más manda, o porque tiene el capital, o porque tiene el poder, o porque tiene la potencial agresión de por medio, sino que se puede crear juntos una nueva manera de relacionarse que no tenga que ver siempre con el que es más fuerte, digamos, ¿no? Sí, y esto lo que implica una mesa de diálogo como las que nosotros armamos es, por un lado, mitigar todos los miedos que uno pueda tener a una actividad determinada, puede ser minera o no. Luego va a pasar un proceso que tiene que ver con no solo entender los procesos que se va a aplicar en esa industria, y luego un proceso que tiene que ver con negociar los beneficios locales que le va a corresponder al pueblo, al lugar donde se va a radicar una industria, y por último el monitoreo participativo, comunitario, de los acuerdos logrados y de los temas ambientales, o sea, que no solo quede en una promesa, sino en verlo en concreto, y es un monitoreo que el que nosotros hacemos tiene que ver con, primero, capacitar a la gente para que la gente pueda ir al lugar no de visita, sino concretamente a controlar, y que eso genere una relación de confianza mayor con la empresa, o que requiera algunos cambios si se ven algunos desvíos que no son los acordados, ¿no? Sí, es un término que hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces cuando hay grupos agresivos y por ahí son muy poquitas personas dentro de toda la comunidad, esos grupos dicen no hay licencia social. Y en realidad uno tendría que ver democráticamente quiénes están de acuerdo y quiénes no están de acuerdo con un lugar determinado, porque imagínate que puede haber 100.000 personas en un pueblo, con que 25 personas se dispongan todos los días a tirarle huevos a un camión, vos podrías decir entonces no hay licencia social. En realidad uno tiene que ver en si existe una posibilidad de consulta, si existe una posibilidad de participación, si existe una posibilidad de reclamación, ¿no? Y entonces ahí vos vas a poder diferenciar entre el verdadero luchador social y aquel que puede ser un delincuente oportunista. Y en ese caso, un delincuente oportunista no significa que no haya licencia social, sino de que, como en todos lados, puede haber alguien que hace un acto delictivo, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo como bien diferenciado, si no estaríamos dándole todo el poder a un grupo reducido que simplemente por agredir estarían siempre quitando el orden público o no permitiendo que el resto genere un desarrollo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas del 25 de mayo último, que hizo unas declaraciones sobre las industrias extractivas. Y habló de qué transformación tienen que tener estas industrias extractivas, y habló de 3 ejes. Un eje es la sustentabilidad, ¿no? Sí. Y va a decir, desde la sustentabilidad, tienen que ser mucho más precisas y comprometidas con el cambio climático, reduciendo el uso de combustibles fósiles y empezando a tener sus propias granjas de energía renovable. Otro de los puntos que va a hablar sobre sustentabilidad, siempre dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, va a ser el punto de no contaminación, o sea, generar las últimas tecnologías, aplicar las últimas tecnologías para poder garantizar la no contaminación. Y el otro punto muy avanzado en lo ambiental va a tener que ver con pedirle a las compañías que empiecen a comprometerse con un nuevo concepto que es el de naturaleza positiva, que tiene que ver con la restauración. Y el 5 de junio último comienza lo que se llama el diseño de la restauración de los ecosistemas. Esto es decir, empecemos a pagar nuestra deuda ecológica, porque durante los últimos 100 años nos hemos desarrollado, hemos crecido en riqueza, pero hemos tenido una degradación en nuestros bosques, en nuestras selvas, que hoy puede ser ya un momento de empezar a decir
la compañía no solo es sustentable, sino que empieza a dejar una huella positiva en la naturaleza. Claro, o sea, poder decir esto es muy, pero muy nuevo como concepto, no solo sostenibilidad en el tiempo, sino mejora en la naturaleza. O sea, decir, estuvo la compañía en tal lado, no solo fue sostenible, sino que regeneró un salar o un desierto que había, pero que oportunamente era un bosque, que había sido talado y que ahora vuelve a ser un bosque. Bueno, no todo lo que se habla tiene que ver con el cambio climático. También te habla de que un terremoto tiene que ver con el cambio climático o que puede haber una erupción de un volcán y algunos le dicen que es un cambio climático. No, para poder hablar de cambio climático, lo que podemos decir es cuál es la temperatura media de la Tierra año a año. Y entonces sí, vos vas diciendo todos los años está creciendo esa temperatura media y vos podés hablar que desde 1890, el comienzo de la era industrial, hasta ahora, la temperatura media del planeta ha crecido sustancialmente, y entonces ahí sí vos podés decir, esto es cambio climático. Y aparte lo relacionás con, decir, está creciendo en forma proporcional a la cantidad de gases de efecto invernadero que están en la biosfera, ¿no? Entonces ahí es donde vos decís, bueno, esta es la relación que existe, estos gases de efecto invernadero con esto. Y ahí sí, entonces encontramos que hay efectos como, por ejemplo, el derretimiento de los polos, ¿no? O sea, el derretimiento del Polo Norte es una realidad concreta, hoy está quedando el 30% de lo que era el Polo Norte. Bueno, está habiendo ya una legislación que empezó a ser importante. El año pasado tuvimos finalmente la ley de cambio climático, y puede faltar más reglamentación, y Argentina es como que o sea, le costó, casi todos los países en desarrollo, le ha costado mucho repensar esto. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a hacer el primer acuerdo, que fue el de Protocolo de Kioto en 1997, los que tenían obligación de reducir emisiones eran 55 países, que eran los países más desarrollados que tenían el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. Y el resto, los países en desarrollo, no tenían obligación de reducir emisiones, inclusive si las reducían, podían compensar con bonos de carbono, o sea, podían vender sus bonos de carbono. En cambio, con el Acuerdo Climático de París se combinó con que todo el mundo tenga la obligación de reducir, o sea, que hagan compromisos de reducción de emisiones, pero la diferencia fue de que se le solicitó al mundo desarrollado que sean ellos los que financien esto, y por eso que se creó el Fondo Verde para el Clima, un fondo con un compromiso de $100.000 millones anuales, donde países desarrollados contribuyen para que los países en desarrollo puedan financiar sus acciones de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Hablando de deuda, podemos hablar de dos cosas que van a ser muy interesantes, ¿no? Respecto al riachuelo en sí mismo, es una deuda ecológica más que climática. Ajá. El cambio climático es una cosa, otra cosa son temas de contaminación que tienen que resolverse, ¿no? Sí. El riachuelo es un tema de contaminación que tiene que depurarse, no tanto un tema de cambio climático. Sí, sí, sí. Pero hay una deuda que sí que hoy está como muy en boga, que es esto de decir, ¿puedo cambiar deuda externa por naturaleza? ¿Eso es viable? ¿Es algo que es posible? ¿Y por qué sería posible? Bueno, si uno entiende que los ecosistemas generan servicios, estos servicios que son, por ejemplo, la generación de aire, la captura de dióxido de carbono, o sea, el cambio climático, la conservación de las cuencas hídricas, la belleza escénica que produce, la biodiversidad que mantiene. Todo eso son servicios ecosistémicos que le permiten producir bienes a quien produce bienes. Pero no se pagan. Entonces no se están pagando. Y vos cuando decís, tengo una selva que la mantengo, vos decís, sí, pero también tengo pobreza. ¿Por qué? Porque al tener esa selva, y si nadie me paga el servicio que da la selva, yo estoy dejando de producir agricultura y ganadería, que me daría dinero y me quitaría pobreza,
por tener la selva. Pero entonces sí, pero la selva nos da un servicio, sí, pero no lo pagan. Entonces el servicio ecosistémico hoy no se está pagando. Entonces lo que se está diciendo es, señores, si ustedes quieren que conservamos la selva, páguennos el servicio ecosistémico. ¿Y por qué no decirles, si ustedes que no lo vienen pagando y se han hecho ricos, caso de Europa, caso de algunos países de gran desarrollo, y nos han prestado plata, ¿por qué ahora no pensamos en que ustedes nos empiecen a pagar condonándonos la deuda? Esto sería como que vos tenés un médico al lado de tu casa, te viene a atender siempre a tu chico, no te cobra, un día dice, che, me están faltando unos mangos, ¿me prestás unos pesos? Vos le prestás plata, y cuando le vas a pedir que te lo devuelva, él te dice, che, pero mira, sabes que yo estoy apretado de plata, yo te vengo dando un servicio de salud a tus hijos, ¿no es hora de que te lo pueda cobrar? Y vos decís, bueno, es lógico lo que me está diciendo. Bueno, en este sentido también es lógico lo que está pidiendo el gobierno de cambiar la deuda financiera por la conservación de la naturaleza. Que la conservación de la naturaleza significaría por prestar un servicio ecosistémico. Claro, pero aparte hay que entenderlo así. El otro día me pregunta un periodista y me dice, Rodolfo, ¿no es una avivada? No, vos pensá, yo diría al revés. Se avivó Argentina, no una avivada, se avivó Argentina que debe cobrar este servicio y lo otro ha sido un abuso. Entonces no es una avivada, es un abuso del otro que viene no pagándolo. Es como uno, sigue viniendo mi amigo y me atiende a los chicos, y no, bueno, yo mientras no me diga nada, sigue atendiéndolos gratis. Pero si algún día me está diciendo que necesito esto, me tiene que parecer lógico, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que dar un servicio ecosistémico sin cobrarlo?